Hola, hoy vamos a culminar el estudio Fundamentos de la Fe. Ha sido un estudio que nos ayudó para nosotros y para cuando alguien nos pregunte por qué creemos lo que creemos. Y hoy vamos a ver en la lección número 7, la última de esta serie, la iglesia del Hijo amado de Dios, la iglesia de Cristo a la cual cada uno de nosotros pertenecemos. El pasaje que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy vamos a estudiar, primero, Dios añade a los salvos a la iglesia de su Hijo amado. Segundo, la iglesia de Cristo es única, distintiva e importante. Tercero, Cristo es la cabeza y fundamento de la iglesia. Cuarto, la Biblia es el único credo de la iglesia. Y quinto, todos deberían ser parte de la iglesia de Cristo. Dios ofrece su gracia al hombre. Y cuando el hombre responde al obedecer por fe los requerimientos de esa gracia, Dios le ofrece la salvación de su alma y el hombre, la mujer, llegan a ser cristianos, hijos de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento enseña que cuando alguien llega a estar en Cristo, como dice Gálatas 3:27 y Efesios 1:3, Dios le adopta como su hijo, como su hija. Efesios 1:5, Romanos 8:15 y Gálatas 4:5. Pero veamos ahora qué sucede cuando Dios adopta a alguien. Dios hace exactamente lo mismo que haríamos nosotros si adoptáramos a un niño. Él añade a tal persona a su familia, y su familia es precisamente lo que vamos a estudiar hoy, la iglesia de su Hijo. Veamos entonces ahora la naturaleza de la iglesia que Cristo fundó. Cuando hoy se habla de la iglesia, mucha gente piensa en un lugar físico de adoración religiosa. Y esta es una de las definiciones que los diccionarios modernos incluyen. Pero el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia con referencia a un grupo de personas, no a un edificio. Esto llega a ser claro, ya que, entre otras cosas, se dice que la iglesia escucha y habla. Lo dice Mateo 18:17, Hechos 11:22. También se dice que la iglesia puede sentir temor. Hechos 5:11. Puede ser perseguida y maltratada. Hechos 8, de 1 al 3 y 12:1. Que la iglesia puede tener paz. Hechos 9:31. Puede orar. Hechos 12:5. Puede ser saludada. Hechos 18:22. Y puede ser alimentada. Hechos 20:28. El término que el Nuevo Testamento utiliza para la palabra iglesia es eclesia, formada por dos palabras griegas que significan llamar fuera. Se usa técnicamente para denotar una asamblea o congregación de personas. Y en el sentido espiritual es la congregación o grupo que ha sido llamada fuera del mundo para entrar en el reino de Cristo. Lo dice Colosenses 1:13. El Nuevo Testamento usa varias designaciones y figuras para señalar la relación o pertenencia íntima de la iglesia con Dios. Se la llama la iglesia del Señor. En Hechos 20:28. La iglesia de Cristo. En Romanos 16:16. La iglesia de Dios. En 1 Corintios 11:22. El cuerpo de Cristo. Efesios 5:23. La esposa de Cristo. Efesios 5:25.
la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15, el pueblo de Dios Hebreos 4:9, y la familia de Dios. Efesios 2:19. Entonces, cuando alguien llega a ser salvo y adoptado por Dios, Él le añade simultáneamente al grupo conocido como su iglesia. Hechos 2:47. Aquellos que constituyen su familia. Por tanto, nadie puede ser salvo y no ser parte de la iglesia. Y nadie puede ser parte de la iglesia y no ser salvo. Aunque la iglesia no salva, ya que no es el Salvador, la iglesia es el grupo de salvos. Efesios 5:23 lo dice. Vamos a ver ahora su identificación. La iglesia de Cristo es única y distinta de los miles de grupos cristianos creados por el hombre. Dios solamente añade a su iglesia a quienes se someten a las prescripciones de su evangelio que hemos visto en la lección anterior. Él no añade a su iglesia a quienes han obedecido un evangelio diferente o humano. Como dice Gálatas 1:6-9. Entonces consideremos tres aspectos distintivos de la iglesia que Jesús estableció. Primero, veamos su fundamento. En Mateo 16:18, Jesús prometió: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya que el verbo edificaré está en tiempo futuro, entonces se puede concluir fácilmente que la iglesia no estaba constituida para el tiempo en que Jesús pronunció tales palabras. Él también indicó que la iglesia sería edificada sobre la roca, la cual hace referencia a la confesión que Pedro había hecho en cuanto a Jesús, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16:16. Es decir, que la iglesia sería edificada sobre el fundamento o la verdad que apunta a Jesús como Cristo y Señor. Como dice 1 Corintios 3:11. En Hechos capítulo 1, leemos que los apóstoles se quedaron en Jerusalén esperando la promesa de Cristo para la recepción del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. En el versículo 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Jesús, o sea, aproximadamente en el año 33 después de Cristo, según lo relata Hechos 2, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. En el versículo 3 y 4. Y Pedro, a quien Jesús había prometido dar las llaves del reino, Como dice Mateo 16:19. es decir, la oportunidad de dar la bienvenida al reino o a la iglesia, comenzó a predicar el Evangelio. Después de persuadir a la audiencia en Jerusalén en cuanto a su culpabilidad en la muerte de Jesús, declaró que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Entonces, como Jesús había prometido, En Mateo 16:18. esta confesión de su mesiasgo y deidad, la misma confesión de Pedro en Mateo 16:16, llegó a ser la roca o fundamento para el comienzo de la iglesia. Ese mismo día, Pedro presentó las condiciones del perdón y la entrada al reino o a la iglesia. En Hechos 2:38. Y más de 3.000 personas recibieron la palabra en ese primer sermón que predicó Pedro. Fueron bautizados y añadidas a la iglesia. En los versículos 41 y 47. Esta es la primera vez en la Biblia que leemos la existencia de la iglesia en tiempo presente. ¿Qué iglesia era esta? Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Así que era la iglesia de Jesús.
Hoy vemos muchas veces en la puerta de muchos templos la fotografía, la imagen de su pastor, de su esposa, y se la suele llamar la iglesia del pastor fulano de tal. Pero la iglesia fue, es y seguirá siendo de Jesús. Amén. No era una denominación entre muchas otras denominaciones, ya que no había movimiento denominacional en el primer siglo. La iglesia era simplemente la iglesia de Cristo. Romanos 16, 16, 1 Corintios 1, 2 los reflejan. Y sus miembros fieles solamente se identificaban como cristianos. Hechos 11, 26 y 1 Pedro 4, 16. No con otros nombres humanos. 1 Corintios 1, 10 al 13. La iglesia de Cristo no comenzó en Roma, ni en Alemania o en los Estados Unidos, sino que comenzó en Jerusalén. Hechos 1, 4, 2, 5 y 14. Tal como los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. En Isaías 2, del 2 al 3, 28, 16, Miqueas también lo dice en 4, 1 al 2. No comenzó en el siglo VII, ni en el XVI, ni en el XIX, sino en el primer siglo, aproximadamente en el año 33 después de Cristo, así como las Escrituras y el Señor mismo profetizaron. En Daniel 2:44 y Marcos 9:1. Veamos ahora cómo estaba organizada esa iglesia. Cuando la iglesia comenzó, no tenía organizaciones o jerarquías complicadas. La iglesia era un cuerpo en que cada miembro tenía un nivel equitativo ante Dios. 1 Corintios 3. La organización que Dios escogió para la iglesia es Cristo como la cabeza, única en el cielo y en la tierra, y todos los miembros como el cuerpo de Cristo. Efesios 1:20 al 23 y Efesios 5:23. Dios también estableció grupos de hombres en cada congregación, conocidos como ancianos, obispos o pastores. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, al 5, del 5 al 9. Para que se encargaran de dirigir y alimentar espiritualmente a la iglesia. También estableció grupos de servidores especiales conocidos como diáconos. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Para que trabajaran bajo la supervisión de los ancianos. Todos ellos, juntamente con los evangelistas y maestros, ayudaban a fortalecer el cuerpo de Cristo. Lo dice Efesios 4, 11 y 12. La iglesia era un cuerpo sujeto fundamentalmente a las instrucciones de Cristo. No tenía cabeza humana, sede o vicario humano que determinaba lo que debían creer o enseñar, sino solamente a Cristo y su palabra inspirada, que es completamente suficiente para la perfección de los santos. 2 Timoteo 3, 16 y 17 lo dice. No tenía congregaciones que imponían su autoridad sobre otras congregaciones, sino todas las congregaciones eran autónomas. 1 Pedro 5, 2. Y estaban unidas entre ellas por el amor y la fe. 1 Juan 1, 7. No tenían un solo pastor que tomaba decisiones para toda la iglesia, sino una pluralidad de pastores, ancianos, obispos, que dirigían a la iglesia bajo la autoridad de Cristo. Hechos 14, 23, Filipenses 1, 1 y Tito 1, 5. Veamos ahora cuál era y es su doctrina. En cuanto a su doctrina y enseñanza, la iglesia tenía este lema: si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Lo dice 1 Pedro 4:11. Por ende, cualquier otra enseñanza ajena a la revelación sagrada era considerable una doctrina detestable. Gálatas 1, 6, 9 y 2 Timoteo 4, del 1 al 3. En cuanto a la salvación, la Iglesia del Señor enseñaba que la gracia de Dios es el fundamento Efesios 2, 8 y 9. y que esta gracia demanda la respuesta obediente y sumisa del hombre Romanos 1, 5. ante los requisitos de salvación, la fe en Dios, Hebreos 11, 1 y 6. el arrepentimiento de los pecados, Hechos 2, 38. la inmersión en agua, Marcos 16, 16. Hechos 22, 16. Primera Pedro 3, 21. la confesión de Cristo Romanos 10, 9 al 10. y la fidelidad cristiana. Apocalipsis 2, 10. En cuanto a la adoración cristiana, la Iglesia del Señor enseñaba que el cielo requiere oración. Primera Timoteo 2, 1 al 8. El canto vocal, Efesios 5, 19. la conmemoración semanal del sacrificio de Cristo por medio de los elementos de la Cena del Señor, Hechos 20, 7. la enseñanza de las Escrituras Sagradas Hechos 2, 42. y la contribución semanal para las necesidades de los santos. Primera Corintios 16, 1 y 2. En cuanto al cristianismo mismo, la Iglesia del Señor enseñaba que Jesús es el camino exclusivo al cielo Juan 14, 6. y que el cumplimiento de sus mandamientos es la única manera de recibir su aprobación en el juicio final. Mateo 7, 21. Esta iglesia no tenía credos, artículos de fe, catecismos, disciplinas o testamentos humanos en adición a las Escrituras, sino solamente la palabra indestructible de Dios, la cual juzgará al final del tiempo. Juan 12, 48. Veamos ahora la importancia que tiene esta iglesia, la iglesia de Cristo. En vista de estos hechos que hemos mencionado, es obvio que la iglesia tiene importancia profunda y fundamental, a pesar de la declaración de mucha gente religiosa que sugiere que no importa la iglesia de la cual seas parte. De hecho, la Biblia confirma la importancia de la iglesia al indicar que fue adquirida por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Hechos 20, 28. Es el cuerpo de Cristo, Efesios 5, 23. en el cual Él sustenta y cuida. En el versículo 29. Es la esposa amada de Cristo, la cual Él protege y santifica. Efesios 5, del 25 al 27. Es la familia de Dios a la cual Él ha adoptado y sobre la cual gobierna. Efesios 2, 19. Tiene como responsabilidad solemne la defensa y promoción de la verdad de Dios. Primera Timoteo 3, 15. Y está constituida de la totalidad de aquellos que se han sometido a Dios y que por ende han sido añadidos para salvación. Hechos 2, 47 y Efesios 5, 23. Para concluir, es claro entonces que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo prometió edificar en Mateo 16, 18, es diferente a la mayoría de las iglesias del mundo religioso moderno. Y es claro que la iglesia tiene importancia vital y eterna. Los que han obedecido al evangelio puro de Jesucristo han llegado al cristianismo y ahora son parte
de ella. Amén. En la iglesia, los cristianos gozamos de toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1, 3 al 14 lo dice. Pero también tiene funciones y responsabilidades solemnes. Ciertamente, mis hermanos, es un gran privilegio y una gran bendición ser parte de la iglesia del Hijo amado de Dios. Y toda persona debería desear ser parte de ella, apartándose de toda ordenanza humana que se ha agregado a lo que dice la palabra de Dios, la cual dice en una de sus partes: maldito aquel que agregue o quite, aunque sea una sola tilde, de este libro de la ley. Así que dale gracias a Dios por pertenecer a la iglesia del Señor. Y si todavía no lo has hecho, o si has dejado de congregarte, volvé y sé parte reconociendo al Señor como tu Señor y tu Salvador. No podemos estar fuera de la iglesia como una prótesis. Somos miembros activos, unidos por la sangre de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Gracias, Padre, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por esa sangre derramada en la cruz a favor nuestro por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque nos has hecho partícipe de tu familia. Gracias porque pertenecemos a tu iglesia. Señor, te rogamos que nos ayudes a permanecer y a cumplir con todo lo que tú nos pides en tu palabra, Señor. Todos estos versículos que hemos estudiado nos dan testimonio de quién eres tú, Señor, y queremos honrarte, servirte, porque en ti creemos, porque en ti está la vida. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en tu iglesia, que la unidad, la santidad reine en medio nuestro, para que podamos ser verdadera sal y luz que tú nos has encomendado en este tiempo, y a evangelizar, a compartir las palabras con otros y permanecer como iglesia. En ti creemos, Señor, en ti confiamos y a ti te alabamos y exaltamos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y en tanto continúe este aislamiento obligatorio, vamos a seguir con estudios bíblicos. Mañana, si Dios lo permite, vamos a comenzar con una nueva serie de estudios bíblicos que no les voy a dar el nombre porque va a ser una sorpresa. También tiene preguntas para poder contestarlas y poder crecer en este tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios y en saber que Él nos ama, Amén. que nos cuida y que nos protege. Aleluya. Hasta mañana, si Dios lo permite.